al tema de la lubricación. Ese es lo que vamos a iniciar hoy. Sin embargo, para hablar de lubricación, nosotros tenemos que también conocer de ajuste, ¿no? Cuando ustedes están, digamos, en el día a día en la industria, se encuentran con situaciones que, digamos, fallas que tienen que ver con el proceso y de que, en los cuales los elementos de máquina, por lo general, no van a avisar ni, digamos, que muestran. Disculpe, profe, buenas noches a todos. Buenas noches. Ni muestran una señal del por qué, digamos, se está presentando esta causa. Entonces, muchos, digamos, de los indicadores que tienen que ver con el mantenimiento y a través de las causas, digamos, las causas que se analizan para, digamos, entender y determinar, digamos, la raíz de esta causa, eh, hay digamos, un compendio de información que establece que las causas principales tienen que ver con lubricación. Buenas Y noches, profe. también, buenas noches, y están, digamos, directamente asociadas al ajuste, ¿no? Para cuando hablamos de ajuste, hay que entender entonces que todos los elementos que, digamos, que están solidarios a un eje o a un asiento, ya sea rodamientos, ya sean ruedas dentadas, acoplamientos, todo debe tener un ajuste, ¿no? Y ese ajuste, por supuesto, es la tolerancia, digamos, en la cual se deben mecanizar, en este caso, los componentes, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en el día a día, encontramos situaciones en las que nos toca, por ejemplo, solicitar la fabricación de un eje para un rodamiento. Es lo más, digamos, usual, pero también se puede fabricar para un piñón. Entonces, ¿cuál es la información que se le da digamos, al experto en mecanizado? En este caso, un plano que él tiene, digamos, que interpretar y sacar adelante el mecanizado. Sin embargo, desde mantenimiento nosotros tenemos que conocer mucho sobre ese plano. Porque, ¿qué sucede? Dentro de los procesos rotativos de un equipo, hay que entender, digamos, tener en cuenta unas cosas. Por ejemplo, en el caso de los rodamientos, que vamos a ver solamente como ejemplo para poder explicar el tema, digamos, de ajuste, que es bastante, considero yo, uno de los más importantes, sobre todo porque, digamos, una de las causas que afecta más a la vida útil de estos elementos es no saber determinar el tipo de ajuste. Una pregunta muy usual que se hace es qué ajuste debe tener un rodamiento, ¿no? ¿Cuál es el ajuste que debe tener un rodamiento? Entonces hay que entender cuáles son los ajustes, cuáles son los tipos de ajustes que existen, ¿no? Entonces imagínense ustedes en primer lugar que tenemos un eje, ¿no? Ese eje, digamos, se fabrica para un determinado rodamiento. Entonces, ¿cuál es la medida que se debe dar al rodamiento, ¿no? Si el rodamiento, por ejemplo, es un 6309, ¿no? Ustedes saben que los rodamientos 6309 tienen 45 milímetros de diámetro interior. Quiere decir que el eje debe tener esa misma medida, pero realmente no es así, porque hay una variación, hay un rango de variación con respecto a esa medida. Y además, si son del mismo diámetro, es posible que cuando el equipo esté funcionando haya deslizamiento en ese asiento, ¿no? Es decir, que yo necesito que ese ajuste esté apretado. Entonces, partiendo de eso, tenemos en cuenta que existe el ajuste apretado o también conocido como ajuste por interferencia, ¿no? Que es el ajuste, digamos, que se aplica a sistemas rotativos donde se requiere que el rodamiento solamente pueda entrar en caliente, en este caso, ¿no? Pero también existe un ajuste deslizable o de transición y un ajuste holgado, ¿no? Que dependiendo, digamos, la aplicación, así se debe determinar. Listo, entonces cuando nos preguntan qué tipo de ajuste debe tener un rodamiento, nosotros, digamos, esta información no la tenemos a la mano. Y la idea es que a través de los catálogos de fabricantes podamos, digamos, tener esta información, pero lo que sí tenemos que saber es que no, digamos, que tenemos que ser muy responsables a la hora de dar una información con respecto a qué tolerancia, ¿no? Déjale más o menos, no como tolerancia, déjale más o menos 2 milésimas, ¿no? Digamos que eso es un error porque eso depende, digamos, del modo de trabajo del equipo, ¿no? En este caso, del tipo de aplicación, el tipo de carga, las revoluciones por minuto, y eso es lo que vamos a ver digamos, en este espacio de hoy. Entonces, lo primero hay que entender, como les decía al principio, en el caso de los rodamientos, existe un ajuste máximo en el soporte, en este caso también, pero también existe en el diámetro interior. Entonces, vamos a ver digamos, el primer ejemplo de qué sucede.
Lo que vamos a hacer es tratar de hacer, digamos, esta explicación de hoy, esta sesión de hoy, y vamos a tomar de ejemplo un motor eléctrico, ¿no? Porque la mayoría de ustedes seguramente han visto, conocen un motor eléctrico. Entonces, ¿qué sucede? Pero ¿qué nos interesa a nosotros el motor eléctrico en este caso? En el motor eléctrico lo que más nos interesa en este caso es, digamos, analizar el ajuste que tiene en los asientos, ¿no? Si se fijan en la imagen, con este video, lo que se está representando acá es que la pista externa es la que está deslizándose sobre, en este caso, el alojamiento. Y esto, por supuesto, es un error. ¿Por qué? Porque la pista externa debe estar estática, no debe mantenerse, digamos, en este caso, fija, no debe girar. La que sí debe girar es la pista interna solidaria al eje. Vamos que en esta condición, si el motor, digamos, trabaja a 3600 RPM, digamos que es un dato común de motores, lo que se va a generar un desgaste progresivo, ¿no? Y esto, por supuesto, va a generar que el rodamiento falle en algún momento. Y no solamente eso, sino que los asientos del motor también van a tener problemas. Entonces, ustedes saben que cuando pasa eso, se debe comprar la tapa del motor, pero lo que realmente hacen es no, colocar un buje, ¿verdad? O digamos algún tratamiento mecánico, algún artilugio mecánico para que ese asiento pueda, digamos, ya tener un ajuste. Entonces, ¿qué sucede dentro del motor? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuál debe ser el ajuste para el diámetro interior, es decir, el diámetro interior del rodamiento, que es el que entra en contacto con el eje. ¿Cuál debe ser el ajuste para ese elemento y cuál debe ser el ajuste para el rodamiento? En este caso, ¿qué sucede con el motor? Ustedes que tienen mucha experiencia en este campo, ustedes cuando han desarmado un motor se han dado cuenta que el motor tiene, cuando lo desarman las tapas, tiene en el alojamiento posterior, lado ventilador, tiene una especie de fuelle, ¿no? Un fuelle, una arandela que parece, digamos, que tiene una forma irregular y esa arandela tiene una función. Seguramente ustedes conocen esa función, yo le voy a, vamos, complementar un poco la información. ¿Qué sucede dentro de un motor? Ustedes saben que el motor funciona con un campo magnético, ese es el principio fundamental de el movimiento de un motor, ¿no? A través de la diferencia de polaridad, ese campo magnético, a través de la permeabilidad magnética, genera un movimiento, un par de movimientos en el eje. Pero ese impacto inicial de arranque genera un empuje axial en el eje, ¿no? Es decir, un arrastre. Y ese arrastre, como es agresivo, es, digamos, en este caso, va a generar, en todo el sistema, en el eje en este caso, va a generar una carga axial excesiva. Entonces, ese anillo o ese fuelle lo que hace es absorber ese impacto, ¿no? Y más aún, y fíjense, la otra condición es que la pista externa del rodamiento del motor tiene un ajuste deslizable, es decir, que cuando se generan estos impactos hay un deslizamiento normal de rodamiento, pero el rodamiento que está en la parte de rodamiento, que el diámetro interior que está en contacto con el eje, ese no se debe mover, porque ese gira solidario. Ahora, si no se mueve esto o si no existe un ajuste deslizable, supongamos que yo ajusto, que yo digamos, maquino o aplico un ajuste por interferencia tanto en la pista externa como en la interna, lo que va a pasar es que al generar este impacto agresivo en el arranque del motor, no se absorba, digamos, de manera eficiente y puede generar una concentración de esfuerzo en la carcasa de este motor, generando un impacto negativo, ¿no? Entonces es importante establecer cuál de los elementos debe tener el ajuste o deslizable o apretado. ¿Qué sucede? Si el aro está sometido a una carga rotativa, en este caso, utilice un ajuste apretado, ¿no? Pero ¿por qué debe ser así? Vamos a ver. Bueno, lo primero antes de ver por qué, vamos a seleccionar, digamos, a las consideraciones para tener, perdón, hay que mirar las consideraciones para determinar la selección correcta de un ajuste para rodamiento. Lo primero es, digamos, tener claro cuál es el tipo de carga, ¿no? Ya sabemos que el tipo de carga dentro de un equipo puede variar de tres formas. Puede ser
una carga radial, pero también puede ser una carga axial y también puede ser una carga combinada, ¿no? Que es la carga angular. Y esto lo determina, por supuesto, en este caso, el equipo, ¿no? El fabricante, pero también el tipo de rodamiento. Ya saben que los rodamientos de contacto angular, rodamiento rígido de bola, por ejemplo, o sencillamente un piñón, en este caso, una rueda dentada, va a generar un tipo de juego radial, ¿no? Perdón, de carga radial. Entonces, esos son los tipos de carga. Entonces, vamos a ver qué significa eso de magnitud de la carga, ¿no? Resulta que en los catálogos de rodamientos está identificado el tipo de carga según unas letras. Por ejemplo, la C significa que es una carga dinámica, una carga que siempre está en movimiento, que lo podemos nosotros ver ese tipo de ejemplos en cribas, por ejemplo, o en motores vibratorios. Pero la P en este caso está indicando que hay una carga normal. Y eso es bastante complejo en algunos casos identificarla. ¿Qué pasa? Una carga normal es una carga, digamos, que viene con el equipo cuando usted lo compra. Supongamos que compra un motor, ese motor tiene una carga, ¿verdad? Que es el peso que está soportando por el eje. En este caso, eso depende de la densidad del eje, ¿no? De cuánto pesa, en este caso, el eje. Esa sería la carga. Pero otra cosa, también, eso cambia cuando usted acopla ya el motor. ¿Dónde lo va a acoplar? ¿Qué tipo de acople va a montar? No es lo mismo acoplar un acople, por ejemplo, flexible, tipo cruceta, por ejemplo, que un acople rígido o semirrígido, como es el caso de los acoples de cadena. No es lo mismo, entonces, para determinar esta carga, digamos que es normal, es la carga real del sistema, hay que en algunos casos solicitar asesoría del fabricante y también del ingeniero a cargo. La otra condición es el tipo de rodamiento, ¿no? Y ustedes seguramente ya, como ya vimos bastante, digamos, vimos este tema de rodamiento, ustedes saben que los rodamientos más utilizados en la industria son los rígidos de una hilera de bola o de dos y también los de rodillo. Pero eso, en la mayoría de los casos, los motores pueden utilizar de rodillo de bola dependiendo, por supuesto, el tamaño del motor. Pero por lo general son rodamientos de una hilera de bola o no, según el tamaño, ¿no? Bien, y por último tenemos el tamaño del rodamiento. Listo, Profe, no entonces, quite profe, devuelva la imagen para ah, tomar una punta ahí por un momentico. sí, claro. Entonces le estaba comentando que el tema de los tipos de rodamiento y la designación, creo que nosotros también vimos esa parte. Si no la vimos ahorita, hacemos un repasón rápido del tema porque el ejercicio que está relacionado con el tema tiene un Profe, ¿qué fue rodamiento. lo que dijo que le devuelva el tema? La C, ¿qué significa? No capté bien, disculpe. Ah, sí. Bueno, la C ahora significa es una carga dinámica, ¿no? No es lo mismo Ujú. una carga estática que una dinámica. Cuando hablamos de carga estática, en este caso el motor no está en movimiento, es decir, está estático, ¿no? Pero cuando hablamos de una carga dinámica, en este caso está en movimiento. Ahora, existe una carga dinámica equilibrada y una carga dinámica que no son equilibradas. Imagínate entonces que hay un ventilador, por ejemplo, que esté desbalanceado. Esa es una carga dinámica, ¿no? Una carga dinámica desbalanceada. Hay unos equipos, por ejemplo, que son motores vibratorios que normalmente trabajan con una carga dinámica, en este caso, ¿no? Que no está balanceada, pero porque tienen esa función. Pues entonces, ¿Qué sonido genera una carga dinámica? ¿Qué sonido? bueno, por ejemplo, cuando es normal en un ventilador, por ejemplo, que no es normal que exista una carga dinámica desbalanceada, porque un desbalanceo es un problema en el equipo, el ruido, si dependiendo la velocidad y el tamaño del ventilador, va a ser un ruido excesivo, y eso lo vas a escuchar tú hasta 1 kilómetro. El ruido va a ser excesivo, ¿no? Sobre todo eso también depende del tamaño del ventilador, del tamaño, digamos, del balanceo, la carga, ¿no? En No, este caso, el le tamaño. le hago esta pregunta porque allá nosotros hemos balanceado motores y siempre llegan unos especialistas con uno- unos equipos y nosotros le soldamos unos estilos de pesa al ventilador. Y Exacto, exacto. y El él me va balanceo. diciendo, bueno, disculpen mis compañeros, por yo acá haciendo, ellos me dicen, bueno, corta una platina de tantas pulgadas,
colócasela a la izquierda, ponle una a la derecha, quítale, bájale. Y es una prueba excesiva, es demorada, pero a veces los motores quedan estándar. Sí, 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 ¿Sí claro. Sí, sí, claro. Ese es un procedimiento para balancear, utilizando las fases. Ellos utilizan el procedimiento de fases para poder balancearlo y el balanceo, digamos, es un desequilibrio que se genera debido a que el centro de masa no coincide con el centro del eje. Y eso pasa cuando las masas, como tú acabas de mencionar, no están equilibradas, ¿no? Entonces pasa mucho eso en los ventiladores centrífugos porque los ventiladores, las aspas se desgastan con regularidad o incluso chocan con el producto. Por ejemplo, cuando tienes un ventilador de transporte, se utiliza un material particulado para transportarlo, en este caso, él sufre mucho desgaste por el contacto normal del producto, ¿no? Y es normal que se desbalancee. Entonces, la pregunta o la asociación que tienes con las cargas dinámicas, claro, en este caso, las cargas dinámicas las cargas dinámicas son perjudiciales en este caso porque no están equilibradas, ¿no? Una carga dinámica equilibrada es, por ejemplo, un motor, aunque los motores también se balancean. Bueno, ese motor disculpe, ahí como para aportar un poco, también en los ventiladores, cuando el producto pega, pues también se adhieren al APA y eso también genera desbalanceo. Claro que sí, claro, sí. Exacto, por eso tienen una compuerta donde el operador va y claro, después que hay un bloqueo de señalización seguro, va y limpia las aspas, ¿no? Y eso es que hace parte de la limpieza. Pero por lo general no es muy recomendable de que el operario o el operador haga eso, profesor, porque también material puede haber hecho el desgaste que usted dice, y cuando procedemos a rapar lo que hacemos es que desbalanceamos más el ventilador centrífugo, y por eso también es mejor que una persona que tenga de pronto conocimiento sea el que haga la operación. Bueno, acá en la empresa donde estoy, nosotros le hacemos el mantenimiento, siempre le quitamos el peso a la aspa y se lo lavamos con agua, pura agua, y no se le echa más nada al ventilador. Se raspa con una espátula, eso sí, eso se pega horrible, pero siempre es con agua y brillo. Ahí no se usa más nada. No, claro, sí, claro, es que ahí no se puede, ni siquiera se puede desbastar con pulidora ni nada, porque el desbaste significa desgastar y desgastar significa desbalancear. Claro. Pues por tenerlo en el tema, porque el tema es muy importante y para que pronto hay muchas personas de nosotros que no están metiendo todavía en el cuento de que estén trabajando y vean ese tipo de trabajo. Así es. Muy bueno el aporte, excelente. Y bueno, para terminar, que claro, como cuando yo mencioné que el operador limpia, debe ser un procedimiento, por supuesto, que esté estándar, ¿no? Y que sea seguro, por eso hablo de lo que es comunicación. Y si hago una observación, ¿no? Y también hay que tener en cuenta lo siguiente. Si el micrófono. Buenas noches, profe. ¿Sí? Lo que estaba comentando era que si la aspa está sucia, hay que limpiarla, ¿verdad? Con un procedimiento, por supuesto, como ya mencioné, pero esto no se le puede dejar, digamos, al técnico de balanceo, porque el técnico de balanceo, él lo que hace es verificar el balanceo estático y uno dinámico. En función de esas dos, digamos, variables, él define si hay que soldarle las platinas que mencionaba el señor en el principio, pero cuando nosotros limpiamos, lo que hacemos es evitar que se siga desbalanceando, ¿no? No podemos permitir que el ventilador trabaje sucio porque lo que va a pasar es que siempre esté desbalanceándose. Eso es lo que yo mencionaba, digamos, con respecto a la limpieza, por supuesto, como ya dije, una limpieza segura. Bueno, cuando se refiere a la selección del ajuste, que esto es bien importante, como lo mencioné ahorita, en un motor, que es el que tomé el ejemplo, pero digamos con cualquier equipo se puede tomar el ejemplo en el caso de reductores, en el caso de bombas, por ejemplo, pero yo escogí un motor. Se determina entonces si el aro gira, es decir, si el aro interior gira, que es el caso de los rodamientos de un motor, entonces la carga se considera estacionaria, ¿no? Una carga estacionaria, y la carga entonces en este caso sería
el eje, ¿no? La carga sería el eje, pero un eje que gira de forma balanceada. Y en caso de que el aro interior no gire, por ejemplo, se considera una carga dinámica. En el caso de los motores no hay una carga dinámica, digamos, relevante. ¿Por qué? Porque el peso del eje está, digamos, centrado, está balanceado. De hecho, cuando ustedes desarman un motor, ustedes se van a dar cuenta que los motores en la parte, digamos, del rotor tienen unas especies como de puntos soldados, unas especies como de espiras soldadas. Bueno, esas espiras sirven también para el balancear el motor y todos los motores también se entregan balanceados. Entonces, esas espiras, cuando el motor está desbalanceado, tienden a partirse, salen todas partidas. Exacto. Y claro, y uno se da cuenta enseguida por la vibración excesiva, ¿no? Sobre todo cuando se realiza la inspección. Entonces, fíjense lo siguiente, tenemos acá un ejemplo de una polea, ¿no? Si pongamos una polea y que esa polea esté soportada en dos chumaceras laterales, ¿no? Ustedes saben que una chumacera, en este caso, escogí una chumacera bipartida. Entonces, esas chumaceras contienen los rodamientos, en este caso, rodamientos de rodillos cilíndricos, de rodillo a rótula cilíndrico. ¿Y qué sucede? Aquí se señaliza y se establece que el ajuste apretado debe estar en la pista, en la pista interna del rodamiento y no en la pista externa. También parecido, fíjense, en el caso de los motores. ¿Pero por qué pasa esto? Porque el sistema requiere, debido al impulso de las poleas, dependiendo por supuesto de la velocidad y las cargas axiales que se generen, requiere entonces que hay un leve movimiento en la pista externa, digamos en ese ajuste deslizable que genera la pista externa, porque puede pasar lo mismo que pasa con el caso de los motores, que se concentran los esfuerzos porque no se determina bien el ajuste apretado y el ajuste deslizable. Entonces, en este caso, el ajuste por interferencia lo tiene también la pista interna. Pero entonces vamos a ver este siguiente ejemplo, ¿no? En este ejemplo, como que cambia un poco la cosa. Es la misma polea, ¿verdad? Pero no utiliza unas chumaceras laterales. Lo que tenemos aquí es unos rodamientos en un housing central. Señalícela, profe. Señalícelas ahí usted. Vaya señalizándola para que la tengamos más clara, mostrándola con el mouse. Ah, claro, sí. Ahí se ve. Okay. Ahí creo que... Sí, bueno. Ahí se ve. Claro. En la anterior, yo estaba indicando acá que esta polea utiliza una chumacera, ¿no? Para soportar la carga del sistema, en este caso de la polea, y el peso del eje. Pero en este otro ejemplo, lo que se indica acá es que los rodamientos están en el centro, en el núcleo de la polea, no están en los extremos del eje, y están soportados o están en un alojamiento o housing, o digamos en este caso puede ser una caja central, y que hay una condición diferente, ¿no? ¿Cuál es la condición diferente acá? Bueno, la condición diferente es que la pista externa, fíjense, de los rodamientos, sí gira con la polea, es decir, tiene el ajuste. La que debe tener el ajuste en este caso por interferencia es la pista externa. ¿Pero por qué? Porque la pista externa es la que tiene ese movimiento, ¿no? La que, digamos, tiene ese movimiento inercial en función del acoplamiento o del contacto con el asiento. Supónganse entonces en este caso que yo solamente aplique el ajuste por interferencia al eje digamos, el diámetro interior del rodamiento y no lo aplique a la pista externa. Lo que va a pasar es que la polea comienza a deslizarse en función de el contacto con la pista externa del rodamiento. Y yo no quiero que se deslice, yo quiero que el rodamiento, digamos, gire solidario a la polea. Entonces, en este tipo digamos, de configuración, el ajuste por interferencia lo debe tener la pista externa y no la pista interna. En este caso, ustedes se dan cuenta, la pista interna del rodamiento no gira, se mantiene estático. Es decir, que tenemos acá, en este caso, una carga dinámica, ¿no? Una carga dinámica, que es que la polea es la que está generando el movimiento y el ajuste debe estar en la pista externa. Listo. Entonces, fíjense una cosa acá que también hay que diferenciar. Cuando el eje no se mueve,
y esa barra de acero, ¿verdad? Que se entiende como eje, realmente cuando no se mueve se llama eje, pero cuando se mueve se llama árbol, ¿no? Nosotros en la industria, digamos que no nos da, digamos, no le damos importancia a esta diferencia, ¿no? Porque es una diferencia que se requiere cuando se va a aplicar algunos cálculos que tienen que ver con mecánica. Pero a la hora de la verdad, nosotros le decimos eje a un árbol o a un eje, ¿no? Él no da igual. Pero realmente hay una diferencia. Un árbol es el que gira solidario al rodamiento. En este caso, un motor tiene un árbol y no un eje, pero nosotros le decimos eje. Pero en esta polea sí hay un eje. ¿Por qué? Porque no se mueve. El que se mueve es la pista externa, ¿no? Entonces, cuando los rodamientos no se mueven, solidarios al eje, se consideran entonces que reciben el nombre de eje. Listo, entonces tenemos otro ejemplo de indeterminado en este caso. ¿A qué se refiere indeterminado? Como tenemos este sistema que es de biela manivela o un ejemplo de un cigüeñal, ¿qué sucede? Hay una acción, digamos, de eje céntrico que no permite determinar la carga. Esta acción, digamos, que genera una descentricidad, una deformación en cuanto a las cargas, y las cargas pueden ser combinadas axiales o radiales al mismo tiempo, genera una indeterminación. Y esto, por supuesto, lo que se recomienda en este caso es que tanto la pista externa como la pista interna tengan un ajuste por interferencia. Es decir, ambas deben tener el ajuste por interferencia porque no se determina cuál de los dos debe tener el ajuste. Bien, entonces, Profe, ¿dónde encontramos ese tipo de ejemplo? ¿En qué, cómo diría? ¿En qué bueno, máquina? Disculpa. por ejemplo, aquí estoy, el ejemplo que está acá es un motor de combustión interna, ¿no? Ajá, Que, ya lo vi. Un exacto, motor de un carro, eso se parece a un árbol de leva. Árbol de leva. exacto, Pero eso, para que la gente lo tenga claro, porque hay muchos que no están metidos en la película, no están trabajando en empresa. exactamente, muy bien, muy buen por la pregunta. ¿Sí me entiendes? Bueno, digamos, otros datos importantes que debo tener en cuenta para la selección correcta del ajuste es la magnitud de la carga, ¿no? Las cargas se generan, digamos, generan fuerzas que hacen que los aros se expandan. Entonces, ustedes se acuerdan que nosotros seleccionamos o, digamos, hicimos una diferencia con respecto a los rodamientos de rodillo o los de bola, es decir, cuál de los dos soporta mayor carga. Y, digamos, indicamos que los rodamientos de rodillo soportan mejor carga porque al tener más área de contacto, distribuyen mejor la carga. Esto es importante, entonces, tenerlo en cuenta a la hora del ajuste. La otra condición muy importante que tiene que ver o está relacionado con el ajuste es el juego interno. Pero, ¿qué es eso de juego interno? ¿No? Lo vimos cuando estuvimos explicando cómo se monta digamos, el rodamiento de rodillo a rótula, si recuerdan, ahí explicamos el ajuste, pero entonces vamos a hacer un resumen acá. Resulta que el juego interno es diferente al ajuste. El juego interno, digamos, es el espacio intersticio que existe o la separación que existe entre la pista externa y los elementos rodantes. O, en este caso, las pistas de rodadura que son pista externa y pista interna. Hay un espacio, digamos, que estoy señalando acá, que es el considerado juego, en este caso interno. En este caso tenemos un juego radial, pero también existe un juego axial. En el ejemplo solamente vamos a hablar del juego radial. Bien, eso es bien importante tenerlo en cuenta y ahorita vamos a ver por qué. El otro aspecto es la temperatura. Fíjense entonces que nosotros cuando seleccionemos, digamos, un ajuste, también tenemos que conocer el coeficiente de dilatación térmica del acero, por ejemplo, ¿no? Porque no todos los aceros se dilatan con la misma velocidad o con la misma, digamos, en este caso, deformación, ¿no? Porque hay una deformación plástica con respecto a la temperatura relacionada con el acero. Bien, entonces, ¿dónde encontramos esta tabla de coeficiente? En cualquier tabla de libro de física, ¿no? O incluso en internet. Entonces, vamos a analizar, bueno, antes de ver eso, analizar el ajuste del juego radial, voy a mostrarles aquí la tabla. Esta tabla, digamos, me permite a mí saber cómo identificar un juego radial. En este caso, los juegos radiales se establecen a través de las tablas de los catálogos de los fabricantes y aparecen en una nomenclatura en el motor. Por ejemplo, un C3 tiene un rango, en este caso, un rango de espacio, en este caso de 8 a 23 milímetros, ¿no? Perdón, micras.
El C4 tiene 14 a 29, dependiendo, por supuesto, el diámetro de interior de, en este caso, el rodamiento. Y esto, digamos, ¿para qué me sirve? Bueno, para saber, en este caso, por ejemplo, de la aplicación, qué tipo de rodamiento debo seleccionar. No es lo mismo un C2 que un C3. Un C2 es un ajuste, perdón, es un juego menor. Y si, por ejemplo, yo tengo una aplicación de un motor eléctrico, ustedes saben que los motores eléctricos en el núcleo tienen una temperatura alta, ¿no? Consideran de 60 grados en el núcleo. Cuando usted toca un motor de esto, usted percibe una temperatura menor, pero realmente en el núcleo las temperaturas son altas. Entonces, imagínense un rodamiento que, por supuesto, una dilatación térmica que tiene que ver con el acero. Esta temperatura, por supuesto, va a disminuir este juego. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué sucede acá? Vamos a analizar este juego radial. En el arranque, nosotros, de la máquina, nosotros tenemos una temperatura ambiente, ¿no? En este caso, un ejemplo, es una temperatura de 20 Celsius, de 20 grados Celsius. Y tenemos, supongamos en este caso que tenemos un juego radial, un interno de rodamiento mal seleccionado. Cuando el motor arranca, las temperaturas comienzan a aumentar de manera rápida, porque el motor cambia en 2 segundos de 0 a 500 RPM o más, ¿no? Un motor puede alcanzar altas RPM. En este caso, los que más se utilizan en la industria, las RPM son de 3600 o más. Algunos menos, pero 3600 es, digamos, una RPM común para motores. Entonces, esas RPM generan en los rodamientos estrés térmico alto. Y en los siguientes 2 o 3 segundos, la temperatura, por supuesto, va a aumentar. Y las pistas de los rodamientos, sobre todo la pista interna, es la que más estrés va, digamos, a acumular. Esto lo que va a generar es que el acero comience a dilatarse, es decir, aumentar de tamaño. ¿Por qué? Porque así funciona, digamos, así se comportan los aceros en relación, o cuando se someten a temperaturas como esta, o cuando varía la temperatura del acero, siempre hay una dilatación con respecto a este. Entonces, ¿qué sucede cuando el motor no se selecciona bien el ajuste? Fíjense lo que sucede. Se desaparece el juego radial. ¿Y qué pasa si se desaparece el juego radial? Bueno, lo que va a pasar es que no voy a poder generar una película lubricante. No se va a crear la película. Y la película lubricante es lo que me genera la lubricación en el sistema. Yo necesito una película lubricante fluida o hidrodinámica. Las películas hidrodinámicas son películas, digamos, que están separando los sistemas rotativos de, digamos, en este caso, de las pistas. Y si no hay una separación, lo que va a pasar es que hay contacto directo entre metal y metal. ¿Y qué pasa con el contacto directo entre metal y metal? Bueno, va a haber un desgaste excesivo, ¿no? Un desgaste, digamos, en este caso, adhesivo, por las temperaturas excesivas. Y yo diría que después de desgaste adhesivo pasaría a desgaste abrasivo, porque las partículas que se desprenden de la adhesión generan también, entonces, un desgaste mayor en este caso. Entonces, por supuesto, este motor arranca en este juego y yo le doy por ahí 2 o 3 días, ¿no? Antes de que comience a fallar. Y un rodamiento que trabaja así constantemente, lo que va a pasar, y ustedes seguramente han tenido la oportunidad que cuando los motores, digamos, los rodamientos fallan o tienen contacto directo entre las pistas, llega el momento en que ellos se sueldan, ¿no? La pista de rodamiento y el elemento rodante se sueldan. Y si se sueltan, ¿qué pasa? El motor va a seguir exigiendo amperaje, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esta exigencia de amperaje? Va a aumentar la temperatura y se va a quemar el devanado. Eso es lo que pasa cuando se quema, claro. Por eso a veces se le llama que se descanastillan. Se queman y eso genera, cuando ya se sube la temperatura y las RPM, el motor ya no va más, ese es el corazón de él. ¿Sí me entiendes? Exacto. Ese es el corazón de una máquina, así le dicen al rodamiento, correcto. Claro. Y más, Sí, esto sucede en grandes empresas que generan producciones, a la cual lo cambian y montan uno nuevo, porque el mantenimiento no es constante. Exacto. A veces sucede que, como digamos, cuando estamos viendo análisis de causa, sucede que lo que pasa es que cambiamos nuevamente el rodamiento y no nos damos cuenta que posiblemente podemos equivocarnos en la selección del ajuste, el juego radial, ¿no?
Y el juego radial para un motor, por lo general, un juego radial de C3, no es para todos los motores así, siempre hay que buscar las recomendaciones del fabricante, por lo general C3. Cuando digamos, se selecciona un juego radial C2 o C1, o cuando no tiene C, es que es un C0, es decir, que no tiene juego, pero para aplicaciones de mayor precisión, donde las temperaturas de trabajo no sean tan altas, pero en los motores las temperaturas siempre son muy altas, y se necesita entonces que exista un espacio para que cuando se dilate, no vaya a generar eso. Fíjense entonces en la condición estable del motor, cuando la temperatura llega al máximo, ya el acero se ha dilatado, pero se ha dilatado también el espacio, el espacio del juego normal de rodamiento, ¿no? Bien. Bien, otro tema importante para la selección es la precisión, digamos, de funcionamiento. Fíjense que existen unos grados de tolerancia, que ahorita voy a detallar más específicamente, pero les adelanto esto que tiene que ver con los grados de tolerancia según la norma ISO. Ahorita voy a mostrar también la norma. La norma, el grado ITC 5, que es para identificar o determinar la tolerancia de la fabricación de los ejes, y el grado IT6, que es para determinar la tolerancia de fabricación de los alojamientos. El otro tipo de condición es el material, en este caso del alojamiento, de las aleaciones ligeras o ejes huecos que requieren ajustes más fuertes. ¿Qué sucede con los ejes huecos? Y algunas aplicaciones que utilizan un eje hueco, es digamos, muy recomendable en este caso que los ajustes sean ajustes por interferencia, debido a que los ajustes deslizables pueden generar, digamos, solturas mecánicas, vibración excesiva, generando entonces deformación en los ejes. Otra condición que sí es importante, y eso hay que tenerlo en cuenta, es que es mejor tener un ajuste deslizable que un apretado, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos un ajuste apretado o ajuste por interferencia, siempre, por lo general, se necesita un sistema para calentar el rodamiento, por supuesto de manera técnica, con un calentador de rodamiento, pero el desmontaje siempre es un problema. Acuérdense, cuando estuvimos viendo desmontaje de rodamiento, cuando tenemos, por ejemplo, un rodamiento NU que tiene una pista externa desmontable, lo que pasa es que este rodamiento tiene que entrar en caliente, y cuando tiene que salir en caliente se necesita un horno especial para eso. Y algunas condiciones, espacios del equipo no admiten este tipo de equipos. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que pasa en estas condiciones, se toma la decisión a veces equivocada de colocar soplete directo, ¿no? Entonces, por supuesto, el ajuste por interferencia genera problemas, sobre todo en el montaje y desmontaje, pero es la mejor opción cuando se necesita, digamos, que el equipo gire a altas velocidades y no haya deslizamiento entre uno y otro. Bueno, en el control metrológico es importante tener en cuenta, entonces, que cuando se maquina un eje, en este caso solamente tomamos el ejemplo del motor, y se maquina un eje para un motor o una bomba, hay que verificar la medición. Por supuesto, en este caso, la mejor herramienta para hacerlo es un micrómetro y no un calibrador. Muchos de los digamos, expertos en mecanizado, a veces, digamos, por la ligereza o digamos, por la práctica, mejor utilizan un calibrador, un PRI, pero aquí se exige en este caso que se utilice siempre un micrómetro, que es una herramienta mucho más precisa y adecuada para tomar las medidas. ¿Y cuáles son las medidas? Bueno, las medidas están, digamos, indicadas acá. Por ejemplo, las medidas que se deben tomar. Más que medidas, son los puntos en que debe, digamos, tomarse, ¿no? Tomarse tanto perpendicular como axial, ¿no? En este caso, y también una medición angular. Pero ¿qué es lo que se mide? La redondez. Que si realmente el ajuste que se solicitó digamos, se llevó a cabo. La única manera es utilizar, en este caso, un taller que me garantice, o un centro de mecanizado que me garantice que haya un control metrológico fiable, certificado, ¿no? Y esa es una condición exigente. Yo sé que hay, digamos, empresas que requieren a veces, por la premura y la necesidad, que van a lugares donde no cumplen con estas condiciones. Y por supuesto, es difícil, en este caso, garantizar la vida útil de un sistema. En este caso, ustedes van a encontrar, por ejemplo, cuando un eje se fractura, por ejemplo, ese es un problema, pero gigante, ¿no? Sobre todo en una bomba centrífuga, por ejemplo. Un eje que se parte en dos pedazos, se fractura.
Pero esto sucede a veces por la calidad, por el tipo de ajuste o por el proceso de fabricación, ¿no? Entonces, fíjense otra cosa. Nosotros, digamos, yo sé que algunos de ustedes ya saben esto, pero seguramente otros no, porque digamos que no han visto estos ejemplos, que es cuando tú tienes la oportunidad de tener un eje en tus manos y miras el perfil del eje. Nosotros, cuando se maquina un eje en cualquier, digamos, cualquier torno, cualquier, digamos, equipo de mecanizado, eh, observamos al eje, cuando le hacen un acabado tipo espejo, observamos al eje que parece perfecto, ¿verdad? Pero realmente no es perfecto. Realmente tiene unas imperfecciones que hace parte de los errores del equipo, de los errores de la mano de obra de la persona que pueden o no estar dentro del rango digamos, aceptable por la norma, pero también tiene que ver con las rugosidades del material. Entonces, un eje realmente tiene la forma que aparece acá, tiene estas imperfecciones, ¿no? Entonces, yo tengo que verificar tanto la cilindridad como también la rugosidad, que ahorita vamos a ver qué es la rugosidad. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes imagínense que el rodamiento no es, tampoco tiene tiene imperfecciones con respecto a la rugosidad, dice la aspereza de la superficie. Y cuando se monta en un eje que no tiene una correcta cilindridad según la norma, lo que va a pasar es que el eje, el rodamiento no ajuste bien y se generen estos espacios. Y en estos espacios lo que se va a acumular es óxido, mugre, herrumbre, y por supuesto esto va a generar que el ajuste se pierda, el rodamiento se oxide o se dañe, o incluso peor, que se engarrote. Esa es otra de las condiciones favorables del rodamiento. Señor. Eso también sucede, disculpe que le interrumpa, cuando van a montar el eje o lo van a acoplar con el motor, con las cabeceras. Allá pasó eso, un motor de esos grandes como de 1000 RPM, y el man vino con lo que usted dijo, con el calibrador, y empezó a medir, se lo llevaron, y cuando fuimos a ajustarlo, eso no encajaba, las cabeceras para ajustarlo, nada, eso era, no, con el martillo, mételo, no, eso no daba. Nosotros entramos a las 6 de la mañana y duramos a las 10, y dale, ¿qué tal? No, bajémoslo y llévenselo de nuevo, arréglenlo, porque era como usted decía, el, 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 el eje estaba deformado. Cuando lo maquinaron, lo volvieron nada. Sí, exacto. Exacto, muchas gracias por la información. A veces por la prisa, no sé, sí, llévenlo, maquínenlo y tráiganlo para montarlo, dañan el motor y no saben cuánto daño le han hecho a ese motor y cuánto daño le hacen al que está esperando montarlo, al mecánico, porque espera y el tiempo, ¿sí me entiendes? Exactamente, exactamente. Por supuesto, por eso yo siempre, digamos, apoyo vender bien la idea de por qué mejor esperar un poco más que sacar eso adelante como sea. Mejor esperar un poco más. ¿Por qué? Porque yo estoy garantizando que se hace un trabajo según una norma. Ahora, yo no lo hago porque, digamos, porque se ve bonito, sino porque la norma me garantiza que el trabajo va a quedar bien y voy a garantizar el proceso. Entonces, es posible que yo salga del paso realizando un maquinado rápido, pero claro, al día siguiente o en un mes o menos, se me va a presentar ese mismo problema. Y por eso cuando digamos, estamos analizando los indicadores de mantenimiento, vemos algunos problemas con las estadísticas o la tendencia, que vemos una curva sinusoidal. Es decir, cuando usted ve una curva sinusoidal en unos indicadores, quiere decir que el mantenimiento estuvo bien hoy y mañana no se sabe. Es decir, que es indeterminado. Entonces, Grandes personas que han trabajado han perdido puestos por eso. Dejan el motor andando 2, un mes, 3 meses, pero al cuarto, quinto mes ya el motor vuelve y por el mismo daño pierden el puesto. Entonces, no es fácil. Lo que estamos estudiando esto y los que nos vamos a meter en esta película y nos vamos a montar en este barco, no es fácil entregar un trabajo cuando no tiene las herramientas necesarias para hacer el trabajo. Ahí se las debo. exacto, eso no es fácil y esa es una lucha diaria. Entonces, la idea es que a través digamos, de la documentación, ¿verdad? Porque ustedes tienen una experiencia, digamos, amplia, pero también hay que saber, considero yo, vender la idea. Es decir, solamente con un ejemplo simple. ¿Por qué seleccionar un aceite que otro, no? ¿Qué determina eso? Entonces, el jefe lo que pregunta es,
cuál es el retorno de la inversión, hablando del tema, digamos, de indicadores de mantenimiento. Es decir, al cambiar ese aceite, realmente va a haber un cambio significativo. Entonces es ahí donde uno tiene que, digamos, ser un poco, en este caso, detallar bien o justificar bien este cambio, ¿no? Justificarlo, pero con datos y hechos en este caso, información que es verídica. Y por eso es el día a día de ustedes y no solamente de ustedes, sino de muchas empresas en Colombia. Porque yo cuando a ustedes les estoy hablando de las generaciones de mantenimiento, fíjense que todavía Colombia y gran parte de Latinoamérica estamos en la primera y segunda generación, sabiendo que ya hay una quinta generación. Es decir, el 80% de los trabajos son correctivos. Quiere decir que hay un problema, digamos, que tiene que ver con un poco con la educación, pero también con el que se me hace paisaje, con la premura, con el que hay que entregar lo más pronto posible, ¿no? Pero por eso ustedes decidieron, digamos, en este caso, entrar en formación y van a seguir en esa línea. Bueno, entonces con respecto a la cilindridad, esa condición y otra condición bien importante, jóvenes, es la rugosidad, ¿no? ¿Qué sucede? Como yo les mencionaba cuando estamos hablando del tema de la fricción, que todos los elementos tienen una rugosidad, unas imperfecciones que están directamente relacionadas con el tipo de material. No es lo mismo pasar la mano por una mesa, ¿verdad?, de madera, que pasar la mano por una mesa lisa de acero. Es decir, todas las superficies son diferentes y por supuesto están relacionadas también con el acabado, pero no es lo mismo un acabado digamos, de un material que está hecho, por ejemplo, de caucho, que un acabado de un material que está hecho por acero. Todos tienen diferencias. Sin embargo, lo que sí tienen en común es unas imperfecciones, ¿verdad? Que se llaman, digamos, rugosidades, que son estos picos y estos valles. Así se ve un eje, digamos, visto con un microscopio. Se ven unas imperfecciones, picos y valles. Es decir, que realmente un eje no es liso, tiene esas imperfecciones. Entonces, cuando se solicita el mecanizado, hay que tener en cuenta entonces el tipo de acero y el tipo de rugosidad que tiene para mejorar entonces las condiciones del ajuste. Entonces existen unas tablas, por ejemplo, que me determinan en este caso el tipo de rugosidad dependiendo el tamaño, en este caso del rodamiento. Por ejemplo, aquí a la izquierda tengo una tabla muy buena donde me indica la clase de rugosidad. Digamos que este es un tema que se da más en metrología. Cuando estén viendo metrología van a, digamos, ver mejor este tema, o cuando estén dando más bien mecanizado, también van a ver este tema que es los tipos de acabados según la rugosidad. Fíjense que una rugosidad N2 significa que hay una tolerancia de 0,5 y hay una simbología específica, ¿no? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que cuando nosotros mandamos a maquinar el eje, hay que garantizar la cilindridad, pero también la rugosidad del eje, ¿no? Porque ¿qué pasa con un eje, con un acero que sea demasiado rugoso? Lo que va a pasar es que esas imperfecciones también me generen un débil ajuste en este caso. Y un débil ajuste en este caso genera también que, como les dije anteriormente, que en esos espacios que quedan de picos y valles se acumule material que no digamos, que puede generar contaminación, de disminución del ajuste o engarrotamiento. Profe, ¿y si es un acero al carbón o es un acero solo? ¿Cómo sabemos? Bueno, de hecho, afortunadamente existen ya las tablas que vienen, digamos, correlacionados con la rugosidad. Por ejemplo, el acero al carbono o el acero, digamos, aliados, que son aceros aliados, son diferentes tipos de aceros aliados, van a encontrar dentro de la tabla de libros de física o incluso información directamente en internet, van a encontrar el tipo de rugosidad que tiene. Ahora bien, las empresas que venden los aceros tienen que garantizar que el acero sea certificado y el tipo de acero, ¿no? Que si es para equipos rotativos, ¿qué tipo de equipos rotativos son? Porque esa es otra condición, digamos que no la voy a mencionar ahora, pero también es otra condición que tiene, o sí la menciono con respecto a la rugosidad, pero lo que quiero decir es que debiera, profe, porque está entrando en el tema. no, claro, pero digamos que lo que estoy mencionando en este caso es el ajuste y estoy relacionando el problema de la perpendicularidad, pero también la rugosidad y la cilindridad. Digamos que los tipos de acero no lo vamos a ver en este momento, digamos que ya la presentación no la tenía preparada para ver los tipos de acero,
porque me extendería también, en este caso, voy a ajustar este espacio para explicar lo del ajuste y después vemos esa parte más bien cuando estemos viendo tribología, ¿no? El tema de los tipos de acero y la forma como se comportan en función de las temperaturas y los tipos de desgaste también. Entonces lo dejamos para esa parte. Pero ahora sí tenemos, digamos, buena información para seleccionar el ajuste con lo que estoy diciendo. Entonces, fíjense, los ajustes se identifican con una letra que define el tipo de ajuste y el número que define el grado IT, como ya les mencioné, que es la tolerancia. Los ajustes en el eje usan unas letras minúsculas, que son como, por ejemplo, J6, K6, M6, o digamos, u otras, ¿no? Que ahorita vamos a ver más claramente cómo son. Por otro lado, los ajustes de los alojamientos usan letras en mayúsculas, como HF, por ejemplo, como F7, todos son en mayúsculas seguidas de un número. A mayor avance alfabético, por supuesto, de la letra, mayor será el ajuste por interferencia. Por ejemplo, el M6 es más apretado que K5. Bien, pero ¿qué quiere decir todo eso? Vamos a analizarlo acá. Resulta, jóvenes, creo que se la menciona acá, ¿dónde está la...? Bueno, por ahí se mencioné la norma. Ahorita les comparto la norma. Aquí está. Jóvenes, ¿están interesados? Si están interesados ustedes en indagar más sobre el tema, aquí hay unas normas que les sirven para establecer el sistema de tolerancia, el sistema de ajuste, ¿no? Para indagar más sobre este tipo digamos, de tema, que es importante tenerlo claro. Póngala, profe. Ah, sí, listo. Ya está. Bueno, listo, ¿verdad? Voy a quitarla. Listo. Bueno, joven, entonces seguimos acá. ¿Qué sucede? Esta norma establece lo que estoy, digamos, mostrando ahora, la presentación, solamente es eso, una representación, ¿no? Pero ¿qué significa? Lo primero que hay que entender que hay un rodamiento aquí, pero solamente una parte del rodamiento. Es decir, en este caso te está representando, si el rodamiento estuviera de forma vertical, la parte de arriba, una sección de rodamiento. ¿Pero por qué? Porque, digamos, está indicando que en la parte de arriba del rodamiento, por lo general, hay un alojamiento. Es decir, el rodamiento se aloja en una caja de rodamiento o en un alojamiento, cualquier tipo de las dos condiciones. Entonces tenemos un intervalo de tolerancia en el diámetro exterior. Hay un intervalo de tolerancia. Y ese intervalo de tolerancia, digamos, se establece a través de los tipos de ajuste. Entonces tenemos el ajuste flojo, el ajuste por interferencia y el ajuste por transición y el ajuste por interferencia. El ajuste de transición es una combinación o está en el centro de ambos, ¿no? Entonces, fíjense, si tenemos un ajuste para alojamiento que es una letra mayúscula y unos números establecidos acá, está indicando que el ajuste es un ajuste flojo, pero que también tiene un rango diferente al G7, ¿no? Igual, por ejemplo, si analizamos el intervalo de tolerancia para diámetro interior. En este caso, como es diámetro interior y es el eje, las letras son minúsculas. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta cuando tenemos un alojamiento es que cuando vemos un alojamiento, las letras en el ajuste van a ser letras mayúsculas y cuando se refiere a diámetro del eje o diámetro interno de rodamientos, las letras van a ser minúsculas. Entonces, fíjense, en el caso, por ejemplo, de los ajustes de rodamiento, tenemos también un ajuste flojo, que son rodamientos según, digamos, en la aplicación, por ejemplo, en el caso de la polea que les mencioné, puede ser un ajuste flojo o un ajuste por interferencia. Eso se selecciona con unas tablas que ahorita vamos a ver. Y tenemos también el ajuste por interferencia, que es, digamos, el que más nos genera, digamos, mejores condiciones de trabajo, pero también nos genera problemas a la hora del montaje y desmontaje. Entonces, por ejemplo, en la familia de los ajustes por interferencia tenemos el K6, K5, por ejemplo, y tenemos R6, siendo R6 mucho más apretado que un K5. Listo. Eso es lo que quiere decir esta gráfica, pero entonces vamos a verlo ahora, vamos a verlo con un ejercicio. Bien, antes del ejercicio, fíjense que aquí se pone un ejemplo de cómo un plano, digamos, un plano que se diseña para que se solicite, en este caso, toda la fabricación, el mecanizado de un eje o cualquier elemento
se tiene que tener en cuenta el tipo de ajuste, ¿no? En este caso, fíjense que para alojamiento es un H6 y para P6, para diámetros internos es P6. Ahora, ¿qué significa eso, verdad? Ya sé que uno es ajuste por interferencia y otro, uno es para ajustes en el eje y otro es para alojamiento, pero todavía tengo la duda, entonces vamos a analizar qué pasa con eso, ¿no? Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio para entender mejor esta teoría. Entonces, supongamos entonces que en el motor que inicialmente mencioné tenemos que calcular lo siguiente. ¿Cuál debe ser la tolerancia del eje para un rodamiento 6309Z que será instalado en un motor eléctrico mediano? Es decir, cuando se refiere a mediano es que tiene 30 caballos, ¿no? 30 HP. En el lado del ventilador, sometido a una carga radial de 50.000 de 5.000 newton y que tiene unas dimensiones específicas con respecto al rodamiento que tiene un diámetro interior de 45, diámetro exterior de 100 y tiene un ancho de 25, pero también tiene una carga dinámica de 55.300 newton. Listo. Pregunto a ustedes, ¿saben qué significa un rodamiento 6309Z? Los que no sepan, ya saben que el primer número indica el tipo de rodamiento, en este caso un rodamiento rígido de una hilera de bola. El 3 habla del ancho, el 0, el 3 y el 0 hablan de la serie de rodamiento ancho y diámetro exterior, y los últimos números que son también 0 y 9, multiplicados por 5 te dan el diámetro interior del rodamiento. La Z significa, en alguna, digamos, marca de rodamiento, la Z significa que tiene tapas metálicas en ambas caras. Por a veces viene con 2 Z, ¿no? Pero siempre significa lo mismo. En algunos casos solamente tiene una tapa, porque así viene, digamos, designado o solicitado dentro del proceso. Listo, entonces lo primero que tenemos que hacer acá es definir lo que ya definimos al principio. ¿Qué tipo de equipo es el que tenemos, ¿no? El tipo de equipo que tenemos. Entonces, estas tablas, jóvenes, las pueden hallar ustedes en los diferentes catálogos de rodamiento, ¿no? Esta la bajé de uno de los catálogos que más utilizo yo, pero como no me están pagando, no voy a decir qué marca, ¿no? Mentira, sí. Ahorita les comparto la información por internet para que tengan esta información, porque además está pública. Entonces, lo primero es la condición de giro, la condición de funcionamiento y la condición de carga. Entonces, tenemos que la condición de giro del equipo, en este caso, el aro interior gira, es giratorio, por supuesto, ya sabemos que en el motor el que gira es el diámetro interior, y tenemos el diámetro exterior fijo. En el motor tenemos esa condición. Y tenemos una dirección de carga constante. Claro, la dirección de carga constante es porque el eje, digamos, siempre está girando de manera balanceada. Tenemos otras aplicaciones donde no se cumple, digamos, con esta, no se cumple 100% con estas condiciones, ¿no? La que sí cumple es la primera, digamos, el primer ejemplo que dice que es la condición de la carga en función o está relacionado más con lo que tenemos acá nosotros. Entonces, bien, tenemos esta primera condición y nos vamos entonces a la tabla del catálogo, ¿no? ¿Para qué nos vamos a la tabla del catálogo? En este caso, para saber o para conocer, digamos, el tipo de rodamiento, el tipo de medida y también la carga dinámica. Entonces, ¿dónde vemos eso? Esto, por supuesto, también lo descargué del catálogo de rodamiento. Fíjense que el rodamiento puede tener un diámetro interior, pero diferentes diámetros exteriores y anchos, ¿no? Y diferente tipo también de carga, como ustedes pueden ver. Entonces, el que necesitamos nosotros es el que cumple con todas las, digamos en este caso, los detalles, que tiene diámetro interior 45, tiene diámetro exterior de 100, en este caso ya lo tengo aquí sombreado en rojo, tiene el B, que significa el ancho de rodamiento, tiene 25 milímetros, y tiene 55.000, o en este caso 55.3 kilonewton, que eso al pasarlo a newton me da 55.300 newton, ¿no? Esto como primera medida. Entonces ya tengo aquí seleccionado mi rodamiento, que es un 6309, ¿no? Listo. En este caso 2Z o 6309Z, listo. Rodamiento que viene sellado, ustedes saben por qué viene sellado. Viene sellado porque ya viene con una grasa de poliuria, ¿no? Una grasa de poliuria de alto o de complejo litio, sobre todo para motores, porque los motores no se deben lubricar. Sobre todo, algunos sí, por supuesto algunos sí, pero eso tiene que ver también con el tipo de motor
con la carga, digamos, que trabaja el motor, y que los rodamientos, entre más grandes, por supuesto, más costoso, y por supuesto necesitamos que el rodamiento se pueda relubricar para aumentar la vida útil de él. Cosa que no sucede cuando los rodamientos son sellados, ¿no? Si los rodamientos no fueran sellados, puedo hacer que los lubriquemos y volver a restablecer, pero esto no se puede hacer. Un rodamiento que viene sellado se llama libre mantenimiento porque debe cambiarse solamente y únicamente cuando la vida útil se cumpla. En este caso está programado según el plan de mantenimiento. Listo, tenemos ya la primera condición establecida. También tenemos la información acá de la tabla de rodamiento. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces vamos a la tabla, la primera tabla que mostré, que es esta, ¿no? La tabla de los ajustes. Bien, entonces, ¿qué hacemos con esta tabla? Inicialmente la tabla tiene una información sobre ajustes para ejes macizos de acero, ¿no? Esto es lo que tenemos nosotros en un motor, porque también existen otros tipos de ejes. Entonces, ¿qué más información tiene? Tiene la condición, la aplicación, tiene algunos ejemplos, tiene los diámetros de los rodamientos y los tipos de rodamientos, ya sean de bola, rodillo, cónico o de rodillo a rótula, ¿no? Tiene estas condiciones de rodamiento que son los que más se venden, los que más usa esta marca. Bien, entonces vámonos con el primer detalle acá, la primera característica, que es la condición de la aplicación. Hay una digamos, una que es la primera que dice que la carga rotativa está sobre el aro interior, que es la que nosotros determinamos. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. En esta nos dice que son aplicables a cargas ligeras y variables y se utilizan en transportadores, rodamientos poco cargados o en reductores, por ejemplo. Pero también nos muestra esto que está aquí. ¿Sí ven? Que dice P es menor o igual a 0,5 por C. ¿Pero qué significa eso? Bueno, esa es una condición que determina, digamos en este caso, o me permite saber si yo debo utilizar esa aplicación o no. Entonces vamos otra vez a recordar qué significa la P. La P significa que es una carga normal, una carga de trabajo, ¿no? En este caso una carga radial. Entonces la carga de nosotros en este caso es 5.000, ¿verdad? Como dice el ejercicio. Vamos a ver cómo dice el ejercicio. El ejercicio dice 5.000. Bien, tenemos 5.000 newton. Entonces esos 5.000 newton deben ser, en este caso, menores, digamos, en este caso, perdón, la carga dinámica más 0,5, el 5% de la carga dinámica debe ser mayor que la P para yo poder seleccionar esta condición. Entonces ya multipliqué y resulta que la carga, que en este caso la condición más acertada es la segunda, donde dice cargas normales y elevadas, donde las aplicaciones en este caso son aplicaciones generales, motores eléctricos, turbinas. ¿Y por qué sé? Porque la P, en este caso 0,5 o 0,05, que es el 5% de la carga dinámica, es menor que la carga P. Digamos que esta es una condición ya de estándar que ellos ofrecen, ¿no? Que puede o no variar en determinadas aplicaciones, pero digamos, como ellos son los que fabrican los rodamientos, nosotros utilizamos las tablas que ya ellos, a través de ensayo y error en laboratorios, han determinado. Entonces puede ser confiable en ese sentido. Entonces, como el cálculo, que el 5% de la carga dinámica me dio menor que la P, entonces determino que aquí lo que debo escoger es esta, ¿no? Entonces, la que escojo es esta condición. Ahora, voy a identificar el tipo de rodamiento, ya lo tengo identificado que es el tipo de bola, pero entonces, ¿cuál sería el diámetro de rodamiento? El diámetro interior. ¿Cuál es el diámetro interior de rodamiento? Pregunto para saber si están ahí o ya se desconectaron. No, sí estamos, profe, pero tenemos un poco embolatada ahí la vaina. Bien, como están embolatados, por eso es importante ver la grabación nuevamente. Yo sé que toda esta información así digamos, de una es difícil. El sopetón. De sopetón, claro, es bastante información y es bastante cosa, yo lo sé. Pero es importante, jóvenes, que ustedes repasen, digamos, si es necesario repasar esta parte que di ahora, lo hagan, porque en esa información está, digamos, la confiabilidad del sistema, en seleccionar correctamente el ajuste, no solamente para rodamiento, sino también para elementos, ruedas dentadas, por ejemplo, bujes,
en general. Entonces, utilizar estas tablas, ahorita le voy a pasar el catálogo de rodamiento para que Profesor, ustedes... una preguntita. Sí, claro. No, usted disculpe. Esto me imagino, pues, que en su momento nosotros vamos a verlo allá en el SENA, ¿no? Con usted, ¿verdad? Sí, En vivo e claro. indirecto. En la mejora de un bien o proceso, que es la competencia final, ustedes puedan trabajar en mecanizado, que hace parte del proyecto, y en mecanizado realizar un proceso de fabricación como este, ¿ya? Sí, como dice Johnny, porque ajá, Johnny ya tiene un poquito más, bueno, un poquito no, ya está trabajando ya en el campo, y entonces hay unos que no, por ejemplo yo. Entonces, como para ir metiéndonos más, un poquito más en el campo de la cuestión. Hansel, esta vaina Yo, yo la he visto, yo no estoy metido, porque yo sí estoy en la soldadura, pero me pongo así a analizar los manes ahí que tenemos ahí cerca del taller y me pongo ahí a ver de lejos, pero no estoy metido. Yo también estoy también así, pero ahí veo Está cositas. orejón. Sí, sí, y por eso, así lo que tú dices, hay que ir allá y meterse a tocar las cosas y palparlas. Tú sabes que uno aprende tocando, más el colombiano. sí, claro, y eso Y vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Por eso le dije el otro trimestre, nosotros vamos a ver la alternancia y vamos a trabajar en proyectos de mejora un bien o proceso donde vamos a meter toda la información teórica, vamos a ver la práctica. Pero es importante que ustedes estos temas teóricos por lo menos tengan ya una visión, ¿verdad? Una visión resumida, no que estén expertos, pero sí resumida, que cuando yo les diga necesito una tolerancia K5, ustedes, digamos que no estén perdidos en ese caso. Entonces, mi mayor interés es eso. Pero, por supuesto, tenemos que hacer, de hecho, esto, ustedes saben que SENA es presencial, no virtual. Eh, por eso la idea es que el otro trimestre ustedes inicien la alternancia conmigo, en el caso conmigo, y con otros instructores como yo sé que lo están haciendo. En el no, caso profe, conmigo va a ser a través del proyecto de Mejora un Bien, ¿sí? esto que estamos viendo aquí, como usted dice, hay que repasarlo, leerlo, sentarse en la casa un rato, perder el tiempo, un ratico para tenerla clara, para el día que lleguemos allá no lleguemos también en el aire. Recomendaciones a los compañeros y yo también, leer un Muy poquito. bien. Muchas gracias por eso. De hecho, también les comparto algo y ya termino con eso. Es que yo puedo hablar aquí, digamos, 2, 3, 4 horas, 5, pero seguramente la única manera de verdaderamente aprender es cuando uno comienza a indagar, ¿no? Yo solamente soy un guía, y seguramente de mí aprenderán un 10%. Y la otra, digamos, corresponde ya a ustedes, ¿no? A ustedes que, que se sometan a esa formación individual. Bueno, No, entonces, y sí, esta rama, disculpe, esta rama, bueno, también estamos aquí estamos para escoger lo que uno quiera, electricidad, mecanizado, ¿qué más? Entonces, esto es para que los que están allá, los que no están en una empresa, vayan tomando, como el colegio, ajá, ¿qué vas a estudiar tú? Hoy esto nos está brindando miles de formas de escoger lo que tú quieres y formate, como decir, esto es lo que me gusta, mecanizado. Voy a aprender de mecanizado. A mí me gusta la electricidad, los que se van a ir por la electricidad. Eso para que despierten los compañeros que no han entrado a una empresa. No, mierda, mecánica industrial, voy a abarcar todo. No, ahí te está brindando que escojas tú lo que eres más fuerte, en lo que creas tú que eres más fuerte. Es un consejo que le doy a mis compañeros. ¿Sí me entiendes? es- sí, esa es la oportunidad que le da la variabilidad, ¿no? De esa carrera de técnico en mecánica. Puede ser soldador, también puede ser trabajar en mecanizado, o puede ser mecánico. Claro, claro. Eso es que se les abra las agallas a los compañeros nuevos, a los jóvenes. Hey, voy a estudiar esto, pero aquí me está presentando, me voy por la electricidad, que eso es lo fuerte mío, bueno, voy por eso y me preparo, y si te puedes preparar por todo, eres completo, mamá, te felicito. Exactamente. Bueno, vamos a terminar con esta parte acá y ya la dejamos hasta ahí para que ustedes desarrollen ya una lectura cuando tengan espacio. Profe, Nosotros, disculpe, profe. sí, Lo que claro. pasa es que, por lo menos, ese material que usted nos está presentando, usted no lo podía mandar al correo. Para nosotros tener, descargarlo y tenerlo como más, Sí, claro. como a la mano.
Claro que sí, voy a pasar la presentación, el catálogo, para que ustedes tengan ahí la información. Y claro, voy a puntualizar también en un taller que no les voy a poner ahora, pero no voy a poner más taller, sino hasta la cuarta semana, la semana final, donde también vamos a hacer un examen, digamos, de conocimiento, ¿no? Porque yo sé que como muchos de ustedes, ahí me di cuenta que la semana antes pasada me di cuenta que muchos no entregaron los talleres, ¿verdad? Y ahí tengo que ponerme al día con eso, pero sí, la información tengo que pasárselas a todos. Profe, Bueno, ya y lo que perdimos de la evaluación. muchachos, ustedes, ¿qué les digo? Bueno, con respecto a eso, yo ahora mismo tengo 8 grupos y cuando ustedes me envían, por ejemplo, me envían una actividad después de tiempo, a mí se me hace tan difícil organizarme después con esa actividad. ¿Por qué? Porque se me olvida. Y después le pierdo la pista. Entonces, si yo le pierdo la pista, yo lo que les pido a ustedes es que me recuerden, ¿no? A través del vocero de ustedes, que ya no me acuerdo quién es. No se llama... Hansel. Ah, bueno. Es que le está hablando. Ah, bueno, entonces eso, pues que me recuerden todas esas cosas que no he evaluado, porque ahorita se viene el fin de trimestre de este y el anterior, que yo usted no los evalué, porque faltó una parte. Entonces, voy a evaluar de los talleres. No, voy a terminar aquí y ya vamos a cerrar. Solamente como me preguntaron cosas, yo les estoy contestando. Profe, lo importante es que estamos aquí y lo que usted tenga por mandarnos o decirnos, dígalo por el grupo, que ahí nosotros estamos siempre pendientes, ¿sí me entiende? De todos modos, nosotros lo vamos a estar molestando por aquí y recordándole. Exacto, sí. Yo les agradezco Pero, esa parte para que estén al día, porque yo trabajo que vea por ahí evidencia, la guardo o a veces no. Entonces, si hay algún que no, falta por examen, atáqueme con eso para generar el examen que hace falta y que se pongan al día, porque si no están al día, no los puedo después evaluar y se les demora la graduación. Y no, como profe, ahorita se comienza en julio, el lo 15 de único julio. que le encargamos es que usted evalúe con tiempo, para que nos dé tiempo si hay que corregir algo a todos los compañeros, hacerlo con tiempo. Y la información pasándola con tiempo, ¿sí me entiende? Sí, eso sí es Para verdad. no, ¿sí me entiende? Para no quedarnos, porque ninguno de este grupo se quiere quedar, ninguno. No se van a quedar, claro que no. Bueno, Todos eso quieren depende. bailar el grado, todos quieren bailar el grado. Sí, Sí, pues, Jacob ya compró el birrete y la toga. Eso está. Tuyo es que me pelo, tuyo es que me pelo. Ya compré la toga. no, es muy bonito graduarse, de verdad. Bacano. No, claro, claro, claro. Muchachos, vamos a terminar esta parte ya para concluir. Entonces, ¿qué sucede? Ya cogimos el diámetro de los rodamientos que está en este rango, ¿no? Entre 17 y 100. ¿Por qué? Porque el rodamiento tiene un diámetro interior de 45. Entonces, ¿qué sucede? Ya lo que me queda es ir a la parte final acá, que establece el tipo de ajuste. Entonces, la pregunta que me hicieron, ¿qué tipo de ajuste para este rodamiento? Entonces, aquí me están dando la respuesta, es un K5. Entonces, K5, ¿qué tipo de ajuste es? Un ajuste por interferencia. Pero todavía me queda una duda. ¿Qué significa K5 en número? K5 en número también hay una tabla que me lo especifica. Entonces, ¿dónde veo esa tabla? También en los catálogos de los rodamientos, por ejemplo, que me entrega esta información. En función entonces de el hueco de nominal o el diámetro nominal, que ya sé que está en esta tabla, está entre 30 y 50 porque es 45. Me voy acá y se establece entonces que el rango, digamos, de tolerancia está entre 13, entre más 13 y más 2. ¿Eso qué quiere decir al final? Que si el rodamiento mide 45, el tornero puede trabajar con este rango de error, ¿no? Es decir, que me puede entregar el rodamiento 45, pero con 2 milésimas más, pero hasta llegar a máximo 13 milésimas, ¿no? Es decir, que entonces el K5 significa, en este caso, para esta aplicación, este rango de tolerancia. Listo. Entonces aquí ya tengo mi ajuste. Cuando me pregunten qué tipo de ajuste para este motor que tiene estas condiciones,
Bueno, eso me lo entrega la tabla. En este caso ya sé la tolerancia que el tornero le debe dejar para que yo cumpla con, digamos, con mi tarea en el caso de mantenimiento y el equipo funcione correctamente. Bien, muchachos, bien. Ahí dejamos entonces esa parte.